Se canceló el recorte. Eso es lo que acaba de ocurrir en los últimos minutos con respecto a las masivas rebajas que se iban a hacer tanto a Carabineros de Chile como también a la Policía de Investigaciones y que habían generado críticas no solo en el conjunto de la izquierda, sino también numerosos cuestionamientos desde el mismo sector oficialista, de la derecha. En medio de esto estamos viendo una situación bien curiosa. Varios anuncios de recortes en ya muchas áreas que se habían hecho por la administración de Kast se están tirando para atrás. Ya sea porque hay presiones desde la misma izquierda, ya porque hay molestia ciudadana o incluso presiones desde la misma derecha. Y en este caso vamos a ver cómo está el tema de los recortes y al mismo tiempo que se cancelan ciertos recortes, la lucha contra el déficit y la pérdida de dinero a nivel del Estado, la deuda, empeora, pero simultáneamente estamos viendo que todavía no hay el impulso de hacer recortes a lo que es el mundo político, los ministerios, los sueldos de los políticos, etcétera. Aunque ya hay varios partidos que están proponiendo eso, pero el gobierno aún no lo hace. Ser clara, en un principio esto se da dentro de un escenario en que se nos solicita por el ministro de Hacienda a todos los ministerios la posibilidad de evaluar la rebaja en un 3%. No obstante eso, yo he tenido distintas reuniones con mi par para que esta situación no se produzca en el Ministerio de Seguridad, sin perjuicio de poder evaluar efectivamente en dónde podíamos aplicar esta rebaja del 3%. Tenemos una reunión con DIPRES para ojalá revertir esto, yo entiendo que sí, y que vamos en ese camino, en atención a las conversaciones intensas que hemos tenido con Hacienda. Yo tengo mucha fe y que a través de actos concretos vamos a lograr que en definitiva esta solicitud, que fue una propuesta solamente del ministro de Hacienda, no es que fuera algo, un hecho determinado, que teníamos que bajar el 3%, eso no es así, se revierta y va a ser así. Ahora, luego de esa reunión se supo hace pocos minutos que se canceló ese recorte, que era además de una cantidad importante de dinero, el 64% del presupuesto para distintos programas, tanto así que había un recorte de 72.000 millones de pesos que iba a afectar principalmente a Carabineros y la PDI, todo esto vinculado a los recortes al Ministerio de Seguridad Pública. Ahora, hay algo bien curioso con esta situación. La ministra, que además está en medio de un escándalo por el cual están a punto de pedir la renuncia, lo vamos a ver un poquitito más adelante y puede que la saquen pronto si es que Contraloría le detecta irregularidades que se están investigando, ¿no? Dice, ya hay escándalo bajo el gobierno nuevo. Pasa que ella pidió que no se hiciera ese recorte del 3% para su ministerio. Recordemos que al iniciar Kast, su gobierno anunció un recorte transversal de un 3%, que dijimos era muy positivo, transversalmente a todos los ministerios. Pero curiosamente, el recorte se empezó a dirigir por parte de seguridad más a lo que son Carabineros y la PDI y programas de seguridad ciudadana, en vez del recorte a funcionarios estatales o el mundo político. Cuando uno decía que había recortes importantes de presupuesto, uno pensaría que primero se enfocarían en aquello que no afecta directamente a la población, sino en los sueldos de los funcionarios a nivel local o a nivel de burocracia. O podríamos argumentar que el Ministerio de Seguridad no debería existir porque es un ministerio que crearon hace poco, impulsado por Piñera y aprobado por Chile Vamos con la izquierda, y que hace lo mismo que el Ministerio del Interior. ¿No habría sido tal vez eso mejor? Bueno, dentro de todo, con el recorte que se quería hacer, iban a quedar una gran cantidad de programas sin financiamiento o con menos financiamiento. Por ejemplo, el plan contra el crimen organizado habría sufrido un recorte de un 64% en su presupuesto, justo en medio también de una situación de delincuencia fuerte. Recorte de 72.000 millones de pesos a tanto Carabineros como también la Policía de Investigaciones. Y por lo mismo, esto se dio un paso atrás. Luego quejas tanto de la derecha como de la izquierda y el gobierno cedió. Lo hemos visto en varias áreas. En temas ambientales, por ejemplo, por presiones de grupos ambientales y de la izquierda, ya han empezado a dar un paso atrás. En recortar en este tema de seguridad, dieron un paso atrás. Porque yo creo que claramente si haces recorte, no te enfocas primero en lo que afecta a la población, sino en el mundo político. Y así se están empezando a dar cada vez más pasos atrás en distintos puntos. Lo curioso, aunque sean muy hipócritas, ¿no?, es que lo normal sería que si hay que hacer recortes, lo hicieran en la burocracia, no en temas de seguridad directo o aquello que afecta directamente en temas de salud, etcétera, directamente a la población primero. Uno va primero por aquello que tiene sentido, que son la gran cantidad de funcionarios estatales o ministerios. Lo hemos dicho aquí desde el cansancio. Y muchos trataron de justificar que no se haga esto, pero ha sido tal el nivel que incluso los partidos del gobierno, algunos, se están dando cuenta que eso es el recorte que quería hacerse y todavía no lo impulsa José Antonio Kast. Por ejemplo, la UDI de Chile Vamos
están diciendo que para no afectar tanto en el tema del combustible se deberían, miren, reducir el número de diputados y fusionar ministerios, o sea, eliminar un ministerio. Lo dijimos desde el inicio aquí, y algunos justificando el tema, no, que había que hacer, eso es que hay que hacer. Y se están dando cuenta. No solo eso, habría que bajarle los sueldos a los políticos, al menos hasta la mitad, al menos a senadores como a diputados, y también los sueldos de los asesores. Hay mucho lugar donde recortar, y con eso, simultáneamente, se pueden hacer recortes que son mucho mayores, que no afectan al ciudadano común y corriente, en vez de estar pegándose estas volteretas en que anuncian un recorte, pasan una semana y después dicen que no, que después que sí. Hagan el recorte al mundo político, ¿no? Ahora esto es muy hipócrita de Chile Vamos, porque ellos impulsaron la creación de más ministerios, apoyaron y votaron por la creación de más ministerios, y al mismo tiempo las alzas de sueldo siempre las apoyaron. Entonces que ahora digan que hay que reducir el número de diputados, que hay que fusionar ministerios, todas estas cosas, es porque están viendo que es muy popular esa propuesta y ellos son muy impopulares, y por lo mismo, viendo cómo ha caído el apoyo al gobierno, hacen este tipo de jugadas. Pero bueno, esa ministra de Seguridad, más allá de este elemento y la hipocresía de Chile Vamos, está bien la propuesta, pero son bien hipócritas, hizo esta jugada, pero también puede que no dure mucho en el cargo, porque simultáneamente se está hablando de posiblemente pedirle la renuncia, aunque no lleva ni siquiera un mes. Todo esto por estar involucrada en un escándalo con la Policía de Investigaciones y por acusarla de estar haciendo irregularidades con respecto a el caso que se está investigando una mafia china que opera en Chile. Y hubo una reunión a solas en que la ministra Trinidad Steiner llamó al jefe de la Policía de Investigación, Eduardo Serna, a su oficina, donde le habría pedido la renuncia. Es que eso fue lo que pasó el viernes en la mañana. Exactamente. Sí. Es que digo, ¿por qué habría? Porque ella niega esto. Ella o sea, en base al orden de los hechos que se han ido acreditando, aquí mintió, digamos. Exactamente. Ese punto sería una mentira. Así es. Pero hubo una reunión a solas, sí, porque ella lo citó. Sí. Si no trataron esto, ¿qué diablo trataron? Y aquí hay un hecho más relevante incluso. Ella no podía pedir esta renuncia sino por instrucción del presidente de la República. Sí, efectivamente. ¿Sabía José Antonio Kast lo que estaba haciendo su ministra? ¿Contaba con su autorización o es que tomaron el nombre del presidente? Y eso es lo grave. No, a ver, si eso es así se tiene que ir de inmediato. Lo que pasa es que ya no se fue, Tomás, ya no se fue. Y aquí hay una responsabilidad política del presidente de la República, José Antonio Kast. Si le ocuparon su nombre y el Palacio de la Moneda no sabía, y esto está acreditado de que esta ministra usó el nombre de José Antonio Kast para digamos, pedir la salida de una alta funcionaria de la policía, era que el presidente debió haberla sacado en ese momento, más allá de pensar en la encuesta o caer en este juego que han caído los últimos gobiernos, lo cual demuestra que al final José Antonio Kast es más de lo mismo que hemos visto en los últimos 16 años. Escándalo que, como pueden ver, está siendo investigado actualmente por Contraloría, y si Contraloría termina que no se actuó legalmente, ya se está hablando desde Chile Vamos que le deberían pedir la renuncia a la ministra. Entonces esta ministra puede que dure un mes, menos, ya están con los escándalos y puede que la sacan bastante rápido. Ahora, algo que se habla es que algunos de estos nombramientos lo hicieron más bien a último minuto, como el caso del Ministerio de Seguridad. Originalmente Kast decía que iban a funcionar ministerios, cosa que no ha hecho en esas áreas. Y por lo mismo, yo creo que como se está hablando ahora de algunos de empezar a hacer gastos, de recortar gastos y de mejorar un poco la situación fiscal, en vez de cortar primero lo que afecta directamente a la población y que se dio un paso atrás en eso, deberían eliminar burocracia. El Ministerio de Seguridad no tiene razón de existencia. Una cosa son los programas de seguridad misma, de carabineros, como también la PDI, etc. Pero antes todo eso estaba bajo el Ministerio del Interior. ¿Por qué hay un Ministerio del Interior y otro de Seguridad? Hacen lo mismo. Lo mismo. Eliminen la burocracia. ¿Por qué tienen separado Ministerio de Economía de Ministerio de Hacienda? No tiene sentido. ¿Por qué al mismo tiempo existe algo como un Ministerio de Cultura cuando es algo tan orgánico que tiene que surgir de manera natural y se usa para subsidios estatales? Lo mismo así con tantas otras áreas. ¿Por qué más burocracia? Más burocracia, se puede recortar mucho, mucho, y aquí hay mucha plata que sale de nuestro bolsillo para financiar todo eso. Entonces eso se tendría que hacer. Bien, con que no van a hacer el recorte primero en aquello que afecta a la población. Mal que hubieran preferido hacer recortes a carabineros y a la PDI antes, y en temas de seguridad que afectan a la población, antes que tocar un solo pelo de un funcionario estatal o de los gastos de los ministerios. Impresionante, ¿no? Y al mismo tiempo vamos a ver cuánto dura, porque ya se está hablando de Chile Vamos de posiblemente que le pidan la renuncia a esta ministra por los escándalos en los que se encuentra involucrada y que están siendo investigados por Contraloría. Vamos a ver cómo se desarrolla la situación, pero de que este ha sido un gobierno movido a pesar de que lleva menos de un mes, lo ha sido.
Pero más allá de todo eso, ¿qué les parece este anuncio de último minuto que no se va a hacer el recorte y al mismo tiempo de la posible renuncia pronta de esta ministra si Contraloría le encuentra irregularidades y estas volteretas de Chile Vamos donde empiezan a apoyar renuncias internas, como también están empezando a proponer algo que es tan evidente y ellos habían apoyado originalmente como algo positivo pero es negativo, pero están apoyando que para evitar tanta alza del combustible y mejorar la situación poblacional se recorte el tamaño del Estado eliminando ministerios, como también, o fusionándolos, también eliminando números de políticos. Razonable, ¿no? Vamos a ver si el gobierno se atreve, porque acá se ha hecho recorte en todas partes, sé que no se van a cambio en eso, porque volteretas han habido con el tema de los gastos, menos en el mundo político. Vamos a ver si se atreven. Pero más allá de todo eso, ¿qué les parece toda esta situación? ¿Durará la ministra? No, todo eso comentenlo abajo. Y antes de terminar, quisiera recordarles que pueden recomendar noticias tanto de Chile como de otros países del mundo para otro video. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.